Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. En este video lo que vamos a ver es la congruencia de triángulos, semejanza de triángulos. Vamos a ver qué es cada una de ellas, cuáles son los criterios para identificar si hay congruencia o semejanza y vamos a ver incluso algunos ejercicios. Bien, estamos entonces en este tema en el que vamos a ver congruencia y semejanza de triángulos. Comenzaremos por lo que es la congruencia y entonces la congruencia refiere a que son iguales, idénticos, exactamente iguales. Tanto sus lados como sus ángulos son exactamente iguales. Entonces, si yo te digo que son dos triángulos congruentes, quiere decir que son idénticos. Los criterios para poderlos identificar son tres: lado, 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 es decir, si sus tres lados conoces las medidas. Aquí el ejemplo que te marco es de 10, 10 y 10, que es un equilátero, pero bien podría ser lado de 10, 9 y 8, y el otro tiene 10, 9 y 8. Obviamente es un criterio para poder decir que estos dos triángulos son congruentes. El segundo criterio es ángulo, lado, ángulo, y es entonces dos ángulos, como aquí lo podemos ver, y el lado que queda entre esos dos ángulos. Por eso es ángulo, por ejemplo, de 60, lado de 10 y después el otro ángulo. Igual, este refiere a como un equilátero, podría ser un ángulo de 50, un lado de 10, un ángulo de 30. ¿Sí? Pero estos dos ángulos deben de estar adyacentes o juntos a este lado en el que estés fijándote para hacer el análisis y ver si este criterio te sirve para decir si son congruentes. El tercer criterio es lado, ángulo, lado, y es cuando nos dan la medida de un lado, del ángulo y de otro lado. El ángulo que estemos observando para este criterio tiene que formarse por los dos lados de los que también te estén dando las medidas. Y en sí, estos son los criterios de congruencia. Recuerda que congruencia es triángulos iguales. Recordemos que aquí podemos indicar estos criterios de congruencia como lado, lado, lado. No necesitan tener la misma medida los tres lados como en el equilátero, sino, como te decía hace un rato, 10, 9 y 8, por ejemplo, 10, 9 y 8. El otro criterio que es lado, ángulo, lado. El ángulo tiene que estar en medio de estos dos lados de referencia, ¿sí? Si te hablo, por ejemplo, de un ángulo de 50 y sus lados de 7 y 8. Ángulo de 50 y lados de 7 y 8. Con eso es suficiente para decir que estos dos son idénticos. Y la otra opción es ala, ángulo, lado, ángulo, donde el lado queda en medio de los dos ángulos de referencia. Entonces tienes la medida de dos ángulos, que podrían ser, como lo dije, 50 y 20, 50 y 20, y el lado intermedio que tengan también la misma medida. Son criterios de congruencia. Para utilizar estos criterios de congruencia, mínimo tienes que tener un lado y dos ángulos. Podrían ser también dos lados y un ángulo, o los tres lados, pero mínimo tiene que haber un lado. Ahora vamos a ver los criterios de semejanza. Bien, primeramente te diré que semejante quiere decir no igual. Y semejante es parecido, y puede ser parecido cuando algo es más pequeño y el otro está más grande, ¿no? Como un hijo con su papá. Entonces, observa las parejas de triángulos, los ejemplos que aquí te estoy mostrando, y son triángulos semejantes. Se parecen mucho, la forma es la misma, pero el tamaño no lo es. Es decir, entonces los triángulos semejantes son los que tienen ángulos iguales. ¿Sí? Y los lados podríamos decir que son proporcionales. Los criterios que vamos a utilizar para indicar la semejanza de triángulos son tres también. Uno es ángulo-ángulo. Si yo sé la medida de dos ángulos, por ejemplo, el que te decía hace un rato, de 20 y de 50 grados,
¿sí? Por diferencia puedo saber cuánto mide el tercer ángulo. Y en el otro triángulo que sea semejante, pues tendría que ser lo mismo. Con un ángulo de 20, el otro de 50, por diferencia es lo mismo. Lo que le falta para 180 sería la medida del tercer ángulo. Entonces, este es un criterio para triángulos que son semejantes. Segundo criterio es lado, 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 ¿sí? Donde los lados guardan la misma proporción, ¿sí? Por ejemplo, si este lado mide 2 y el otro es el doble, que midiera 4, o si la base mide 3, entonces la otra base tendría que medir 6. Ahí podría decir que el segundo triángulo es el doble del primero o que el primero es la mitad del segundo. Entonces, eso es un criterio de lado, 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 ¿sí? Si me mide, por ejemplo, 1, 2, 3, un triángulo, y el otro podría ser 2, 4, 6. Esos son triángulos que son semejantes. El tercer criterio es lado, ángulo, lado. Y entonces aquí lo que tengo es dos lados y el ángulo que está en medio. Ahí tienen que ser proporcionales. Obviamente el ángulo tiene que ser la misma medida, ¿sí? Pero los lados sí tienen que guardar una proporción. Como el ejemplo de hace rato, si el lado AC mide 1, el ángulo, vamos a pensar 70 grados, la base mide 2, y si tengo otro triángulo con ahora este lado de 2, que es el doble de 1, la misma medida del ángulo, y la base el doble de la del primero, aquí ya podría decir entonces que son semejantes. Bien, comencemos con esta actividad en la que vamos a identificar si hay triángulos que son congruentes. Los criterios para identificarlos son lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. Entonces tengo estos tres triángulos. Me dice, dados los siguientes triángulos, determinar cuáles son congruentes. Solo el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 2 y el 3, todos o ninguno es congruente. Hay que identificar entonces cómo se comportan estos. Y aquí lo que observo es que me dan la medida de dos ángulos y de un lado. Pero teniendo la medida de estos dos ángulos, ¿sí? En medio no está la medida de ese lado, es decir, si fuera aquí 80, por aquí este lado de 10 y este lado de 70, ese sería un criterio que sí me ayude a identificarlos, ¿sí? Pero no lo es, así no es como se están comportando, ¿sí? Recuerda que habíamos visto que podía ser este, ángulo, lado, ángulo, pero no se están acomodando el lado y luego los dos ángulos a los lados de ese segmento. Entonces, pero aquí la ventaja que tengo es que me dan la medida de dos ángulos. Si ya tengo 80 y 70, quiere decir que el otro ángulo mide 30, ¿sí? Porque la suma de 80 y 70 son 150, más 30 ya me da 180. Igual el segundo, 70, 80, el otro sería de 30, y en el último también tendría algo así. ¿Okay? Entonces nos vamos a fijar. Aquí tengo este lado y a sus lados están un ángulo de 30 y un ángulo de 70. Aquí tengo este lado y por un lado tengo un ángulo de 30 y un ángulo de 70. ¿Sí? Y acá tengo este lado de 10 y por un lado mide 30 y por el otro lado mide 80. Ah, caray, es distinto. Entonces observa que el 1 y el 2, ¿sí? Sí son congruentes porque sus lados miden 10 y sus ángulos 30 y 70. Igual aquí 10, 30 y 70, pero aquí ya no. Entonces la respuesta sería el inciso A, donde solo el 1 y el 2 son congruentes. Y vamos a ver el otro.
Veamos qué parejas de triángulos son congruentes. La pareja 1, la pareja 2, la pareja 3, ¿cuáles de ellos? Y vayamos observando. Los criterios son los mismos, lado, 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 ángulo, lado y ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? De los tres lados no me dan las medidas. Observo la primera pareja, es un lado, ¿sí? Un otro lado y este ángulo que está por acá. Entonces, ¿cómo lo observas? Recuerda que congruentes que sean idénticos. Pues sí, como te lo puedes imaginar, por geometría espacial, ¿sí? Si le doy vueltas y como lo desdoblo, lo tiro hacia abajo o el de abajo lo tiro hacia arriba, pues queda exactamente en la misma posición. Y entonces son congruentes, ahí se ve la medida. Aquí me están dando dos lados, aunque el ángulo que me están marcando es un ángulo opuesto. No es el ángulo que se está formando aquí, ¿sí? Pero a simple vista sí se observa que podemos identificarlos como congruentes, aunque no es ninguno de estos criterios, ¿sí? En el siguiente observo algo parecido a lo que trabajamos en el ejercicio anterior. Tengo 150 y 120, aquí me faltarían 10 grados, o tengo 150 y 10, bueno, hay que completar 180. Perdón si dije algo equivocado. Ajá. Y entonces, como referencia, este lado y observo sus ángulos, uno de 10 y otro de 20. Observo este lado de 15, aquí está, y un ángulo de 20 y otro de 10. Entonces el criterio que me ayuda sería el de ángulo, luego el lado igual de 15 y luego el otro ángulo de 10 o 20. Como lo que trabajábamos para completar las medidas de los ángulos y poderlos observar si son congruentes o no. Aquí si tengo 150 podría completar con 30 grados más un ángulo interior. Aquí si tengo 115 puedo completar el ángulo interior con 65. ¿Sí? Y si ya tengo 65 y 30, por ejemplo, acá arriba, el otro ángulo acá arriba, ya tengo 95, serían 85 para completar 180 entre los tres. Igual aquí, en el otro triángulo, 85. Entonces, observo que los ángulos son iguales, 65, 85 y 30. Pero veamos qué criterio nos sirve para identificar que este es congruente. ¿Bien? Podría utilizar el tercer criterio, ángulo, lado, ángulo. Este ángulo, el lado de 12 y el ángulo de 30. Este ángulo, luego el de 12 y luego el de 30. Entonces sería ángulo, lado, ángulo, el criterio que me ayuda. ¿Sí? Entonces, en la primera pareja, pues lo que vimos es que a simple vista, pues parece que sí, ¿no? Pero en realidad no es ninguno de estos tres criterios para decir que son congruentes. De vista podría decir que sí, pero no hay criterio para asegurarlo. En el caso de la segunda y de la tercera pareja, ahí sí hay criterio. Entonces, pues me quedaría con esa opción, que solo 2 y 3 tienen las medidas, datos suficientes para utilizar un criterio y asegurar que sí son congruentes. Bien, vamos a dejar este video hasta aquí y te invito en el siguiente video vamos a ver más ejercicios y ya vamos a empezar con el cálculo de algunos lados.